el profesor Roxin dice, dominio de acción es el ejecutor material. Un dominio dice que se deriva de la consumación de un determinado acto del hecho. Y el hombre de atrás, en cambio, tiene el dominio de organización. Es decir, una posibilidad de influir que asegura la producción de resultados sin ejecución del hecho de propia mano a través del aparato de poder que está a su disposición. Esta seguridad de resultados fundamenta el dominio del hecho. Se diferencia del dominio de la acción del ejecutor. Aunque, como dice el mismo profesor Roxin, pueden coexistir, claro. El dominio de organización con el dominio del hecho. En un caso es el autor mediato y en el otro caso puede ser el autor directo. El profesor Roxin, hace un momento yo mencionaba el cuestionamiento que ha hecho en Brasil al tema de la desvinculación del ordenamiento jurídico del aparato de poder. Y dice, ustedes están utilizando mal mi teoría. La cita la toman, como alguna vez pasa lamentablemente también en Ecuador, o sea que no solamente es un tema de Brasil, ha pasado aquí. Ahora dice, este tema de la desvinculación son reflexiones del profesor Roxin en esta línea. El aparato de poder tiene que verse desvinculado del derecho, dice, no en toda su relación, sino solo en el marco de los tipos penales realizados por él. Las medidas de la República Democrática Alemana, recordemos lo que pasaba en el muro de Berlín con los disparos por la espalda porque querían fugar, e incluso el Estado Nacional Socialista se han movido muchos campos dentro de un derecho vigente. Se dice, hay un derecho perfectamente válido. Pero ese segmento de lo que hacían las medidas en la República Democrática Alemana para impedir la fuga, aunque existía un derecho perfectamente válido, pero ya en el caso concreto, en actuación de los ejecutores del muro de Berlín, para impedir, como dice el profesor Roxin, entre comillas, la huida de la República Democrática Alemana, disparando contra los que pretendían saltar el muro de Berlín, o el llamado caso de la solución final de la cuestión judía, dice el mismo Roxin, se trata de actividades completamente desvinculadas del derecho. Completamente desvinculadas del derecho. Por eso hizo la observación en su ida a Brasil. Esta desvinculación al derecho no depende ya en segundo lugar de la manera como se juzgue el sistema político anterior, sino de la actual valoración jurídica. Los asesinatos en el muro de Berlín, por tanto, son acciones desvinculadas del derecho, aunque la jefatura del Estado de la República Democrática Alemana debió haber tenido otra opinión al respecto. Por supuesto, entonces los asesinatos en masa del régimen nazi también habrían sido hechos desvinculados del derecho, si la jefatura del Estado de entonces lo hubiera ordenado no mediante órdenes secretas, sino legalmente. Y es que, bueno, sobre la fungibilidad ya lo hemos mencionado, pero este apartamiento del Estado de Derecho es interesante, no hay que perderlo de vista para evitar la manipulación doctrinaria que en algún momento dado se hace, como ya ha ocurrido aquí en Ecuador, para decir que hay un caso de autoría inmediata a través de un aparato organizado de poder, cuando se está viviendo dentro de un régimen de un Estado de Derecho. Esta elevada disponibilidad, yo digo, tendría que ver también con aspectos relacionados por la predisposición, incluso podría ser religiosa. Estoy pensando con lo que pasa en la Franja de Gaza, el conflicto palestino-israelí, donde se dan casos con una clara connotación religiosa que va más allá de lo estrictamente político. Por eso el profesor Roxin habla de la disponibilidad incondicional del que actúa inmediatamente para realizar el tipo. Dice, la República Democrática Alemana vivía un Estado de Derecho, sí, pero en el caso en particular hubo una desvinculación del derecho. De manera que, claro, si no actúa otro, pues, si no actúa Jorge, actúa José, o actúa Pedro, o actúa cualquier otro más. En Ecuador nosotros tenemos un galimatías en la confusión entre autoría e instigación. Solamente para recordar,
Autor es la persona que ejecuta la conducta típica. Debe intervenir siquiera parcialmente en el proceso ejecutivo y poseer el dominio subjetivo del acto. El autor mediato ejecuta la acción por medio de otro, que no es culpable o no es imputable, que se vale de la acción de un tercero que es atípica para ejecutar un acto típico. También se da el caso de la autoría mediata en que existe el hombre de atrás y el hombre de adelante, que actúa como autor material, lo mencionado en líneas anteriores. Este puede ser el caso de los delitos en que hay autoría mediata a través de un aparato organizado de poder o por dominio de organización. Hay en el autor mediato el dominio final del referido acto, apareciendo en cierto modo la conducta del tercero. La conducta del tercero, ¿qué es? Es un mero instrumento. Y por aquello de la confusión que en Ecuador se habla incluso, y la sentencia en el caso referido soborno habla de autoría por instigación. Eso es una barbaridad jurídica, es insostenible. ¿Es instigador quién? Aquel que determina directamente a otro a cometer un delito. La participación del instigador está al margen de la ejecución del delito y del auxilio de la cooperación en ella. Es una participación que consiste en haberle hecho tomar al autor la resolución de ejecutar el delito. La determinación del autor al delito por el instigador supone la cooperación consciente, voluntaria y libre de ambos. Esto requiere la individualización de él o de los instigadores y de los instigados. La autoría mediata requiere el dominio del hecho. La instigación requiere una persuasión eficaz sin dominio del hecho. Sin dominio del hecho. Por eso es que decimos son conceptos diferentes. Un segmento que forma parte también de estas muy breves exposiciones, las mías, se refiere a los delitos de infracción de deber. También los delitos de infracción de deber en la obra ecuménica del profesor Rocín, autoría y dominio del hecho en derecho penal, también los desarrolla y sin duda uno de los más conspicuos alumnos, discípulos del profesor Rocín, aunque ya tiene su año porque es contemporáneo conmigo, es el profesor Bert Schunemann. El profesor Rocín dice lo siguiente en ese tema: no se debe responder si no tenía el dominio de protección para impedir que el subalterno cometiera delitos. A los de infracción de deber ya voy a referirme con algo de detenimiento en razón del tiempo. No es autor de delito por dominio del hecho, ni debe responder por delito de infracción de deber. No se le puede imputar un injusto por infracción de un deber institucional. La confusión que existe, que tienen, no la tengo yo, la tienen, más de una persona, es confundir lo que es la responsabilidad objetiva o responsabilidad por los hechos con la imputación objetiva del resultado. Ya voy a volver sobre el tema porque esto es el núcleo central y que tiene que ver con los delitos de infracción de deber. Dice Schunemann: en los delitos de infracción del deber se trata de delitos especiales de garante, en los cuales el dominio de protección sobre la vulnerabilidad de los bienes jurídicos o el dominio de supervisión o vigilancia de una fuente de peligro fundamenta el injusto. También nosotros en Ecuador sucumbimos a la idea, hasta por un tema que está relacionado con un proceso político, de decir, bueno, el presidente de la República, por su condición de tal, es garante. ¿Pero es garante de qué? ¿De todo? A ver, en esa línea, que sería una suerte de responsabilidad objetiva, vamos a hacer esta reflexión. Si el presidente no nombra al ministro de gobierno, y el ministro de gobierno no nombra al comandante de la policía, y el comandante de la policía no nombra a el general tal para el cuarto distrito, y el general tal del cuarto distrito no designa a este o a este otro policía, y cualquiera de estos policías borracho, sin estar amparado en una causa de justificación, mata a un transeúnte, a un tercero. Si estamos en el ámbito de la responsabilidad objetiva, entonces podríamos
Es decir, bueno, si el presidente no nombraba al ministro de gobierno, el ministro de gobierno no mandaba al comandante general, el comandante general no mandaba al cuarto distrito, el cuarto distrito no nombraba al policía, el hecho de la muerte no se produce. Entonces vamos a tener que ser responsables del presidente. Eso es responsabilidad objetiva. Entonces, fíjense, por eso tiene que ver con el tema de la imputación objetiva. Si no se producen las armas, cualquiera, vamos a hacer propaganda gratuita, la Smith & Wesson o la Glock, cualquiera. Si no se produjeran armas, no hay quien las compre, si no hay quien las compre, no hay quien mate. Entonces vamos a ser responsables del que produce la arma. ¿Sí? O en el caso de un violador o asesino en serie, si no hubiera sido concebido, no hubiera violado, no hubiera nacido. Entonces vamos a imputarle a los padres. Si no lo concebían, no habría un asesino o un violador. O en el caso de un adulterio, ya en Ecuador no es delito el adulterio, pero cuando era delito, entonces habría que enviar a la cárcel a aquella persona que alquila la habitación en un motel, al que vendió el aire acondicionado, al que vendió la cama, al que vendió los colchones y hasta el que plantó el árbol para hacer la cama así de madera. Sí. Es la famosa teoría de la condición sine qua non o equivalencia de las condiciones. Si usted suprime una condición y suprime el resultado, esa condición es causa del resultado. Pero hoy en materia de delitos de infracción de deber, nosotros el artículo 12 del viejo Código Penal ecuatoriano tenía una fórmula similar a la de ahora. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Pero aquí surge una inquietud. ¿Cuándo se tiene la obligación jurídica de impedir un acontecimiento? Eso es una construcción del funcionalismo normativo. Es un concepto normativo que hay que desarrollar. Entonces, mire, en la línea de la construcción de la imputación objetiva, muchos consideramos que es la construcción jurídica más importante de esta segunda década del siglo XXI. Yo decía hace un momento, Miguel Polaño habla de la teoría del delito en función de una teoría de la imputación. ¿Y en qué momento debemos estudiarlo? A partir del momento en que se ha determinado que una conducta es adecuadamente típica, cuando están dados los elementos objetivos del tipo penal. Esta es la materia que me corresponde dictar después de 2 días en la Universidad de Guayaquil, en la maestría, estudiar el delito de imputación objetiva. Para mí la construcción formidable deviene de la mano de esos dos extraordinarios juristas y académicos. El profesor Claude Roxin, lo mencioné simplemente recuerdo, así en vuelo rasante, porque el mismo profesor Cancio Melía dice, el profesor Roxin hacia la década de los 60, nos trae, actualiza el concepto de la imputación objetiva, que como dice el mismo profesor Roxin, data del siglo XIX y hoy se actualizó. En los años 70 ya es la obra del profesor Montellaco, y en los años 80 la obra también formidable del profesor Wolfgang Fries. ¿Sí? Yo diría, por supuesto que hay figuras también ecuménicas, como la profesora Ingeborg Puppe, alemana en el tema de imputación, Vidasolo, Corcoy Vidasolo también, profesora Margarita Pérez Camilla. O sea, aquí no hay violencia de género, al contrario, es formidable, o la misma Elena Larrauri en el tema de imputación objetiva. Pero bien, el profesor Roxin, yo digo, en términos un poco argentinos, da el puntapié inicial, porque dice, vivimos en una sociedad de riesgo, concepto que también es referenciado por el profesor Montellaco. Y dice, debemos asumir riesgo, porque si no asumimos riesgo, la sociedad se paralizaría. Ninguno de ustedes, si está pensando que puede haber un accidente, un siniestro de tránsito, ya deja el vehículo. Si usted está dudando de que el avión no esté bien mantenido, ya no vuele en el avión. Si está pensando que el ascensor no, tal vez, ¿qué pasa si el ascensor se cae? Ya usted no utiliza el ascensor. Entonces, vivimos en una sociedad de riesgo, sí. Y esto nos implica que tengamos que asumir un riesgo todos los días y a cada momento, todos. Y el profesor Roxin desarrolla lo que yo llamo los límites del riesgo o el riesgo socialmente permitido. ¿Cuál es el límite?
Esa respuesta tiene que ser construida caso a caso. Porque yo estoy pensando, yo a veces doy alguna conferencia para colectivo de médicos, porque después de la constituyente de Montecristi del año 2008, cuando se habla de responsabilidad también por la prestación de servicios, los médicos se alborotan bastante y yo le digo, bueno, vivimos en una sociedad de riesgo, pero el médico que más sabe se le exige más. ¿Cuál es el límite del riesgo permitido? Y en Ecuador tenemos muy bien desarrollado el tema, claro, a propósito del comportamiento culposo y la responsabilidad, eventual responsabilidad penal del médico. Pero este es un tema que tiene que ser extrapolado para admitir que hay este llamado el riesgo socialmente permitido. ¿Ya? Para que, si actuamos dentro del riesgo permitido, pueden producirse resultados que puede estar en el campo del hecho fortuito o accidental, sí. Otro principio muy importante, que tendría que ver incluso con los delitos de infracción de deber, tiene que ver con el principio de confianza. Si cualquiera de ustedes designa, porque ejerce un cargo, designa a una persona como su colaborador, lo hace en función de la confianza que le merece un colaborador. Y puede ocurrir que su colaborador vulnere la confianza. Y entonces, usted, en el ejercicio de su competencia o facultades, designó al colaborador. Usted dentro del riesgo permitido, sí. Hay el principio de confianza. Cree que esta persona, porque lo conoce con más razón si lo conoce 15, 20 años, 30, y así va a dar su colaborador, cree que va a actuar conforme al derecho. Como diría el profesor Montellaco, actúa como persona, compórtate como persona. No lo hace. Vulnera la confianza. Pero allí tiene que responder que vulnera la confianza. No aquella persona que lo designó. Salvo que hubiese un acuerdo fraudulento. Ya, ese es otro tema donde ya van a ir en una línea de una suerte de concertación criminal. Pero, en general, se actúa en función de la confianza. Y luego viene un tema muy, pero muy importante. Yo diría que es la herencia en vida que nos deja el profesor Montellaco, que es la teoría de los roles. El profesor Yaco dice una frase, yo la he utilizado en defensas penales, y con buen suceso, que es la siguiente. Dice, no todo es responsabilidad de todos. Repito, no todo es responsabilidad de todos. Yo le agrego de propia cosecha mía, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Esa es la teoría de los roles del profesor Yaco. Teoría de los roles a la que también se refiere el profesor Roxin. Y dice, si alguien no se aparta de su rol, actúa conforme al derecho. Y si no se aparta de su rol, surge esa formidable construcción que es la prohibición de regreso. Entonces, yo cuando planteo el tema con coloquio de médico le digo, a ver, si usted tiene 200 cirugías de corazón abierto, ¿verdad? Usted es un coloso en cirugía de corazón abierto. Usted tiene que tener un buen equipo, ¿verdad?, de personas que lo acompañan, pero además tiene que tener cuidado de ver si usted va a hacer una cirugía de corazón abierto, si la clínica tiene una planta de emergencia, cuidado, se va la luz, y en plena cirugía de corazón abierto se produce un resultado que nadie quiere. Lo otro, tiene que tener un fibrilador, pero no ahí de adorno, como pasa con los extintores para incendios, sino pruebe que el fibrilador sirva, porque si puede tener, por ejemplo, un shock anafiláctico, el paciente lo tiene que chocar para reanimarlo. Si el médico, el jefe de cirugía, no se aparta de su rol, cumple rigurosamente con sus obligaciones, las obligaciones propias inherentes al ejercicio del cargo. El tema, por ejemplo, de la anestesia. Hay un anestesista y hoy, como está todo computarizado, le revelan la máquina en función del peso, la cantidad de anestesia. Y eso ya no es tarea del médico que va a hacer la cirugía de corazón abierto. Hay un anestesista. Y luego hay una enfermera jefe,
que tiene que controlar el suministro de las medicinas. Deja el médico la prescripción, deja la receta, pero son otros mandos aquellos que tienen que cumplir también con su rol. Por eso es que la teoría de los roles es importantísima. Y cuando estamos hablando de delitos de infracción de deber, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo que vaya a ocasionarlo. Sí, hay que ver cuáles son las funciones propias. Y si no se aparta de sus funciones propias, no se apartó de su rol y consecuentemente surge la prohibición de regreso. La otra gran construcción, solo la menciono muy rápido porque es el otro cuarto componente o principio de la imputación objetiva, es la actuación de la víctima a propio riesgo o la autopuesta en peligro, como también se llama. Tema que hoy es muy discutido incluso en Alemania, en Europa, porque temerariamente hay jóvenes que andan en coches de alta gama y alta velocidad y en la parte de arriba del coche hay una persona que va como para hacer un surf, pero surf en cemento. Y el que conduce a alta velocidad frena bruscamente y el de arriba sale disparado. Lo están haciendo. Entonces, claro, se ha discutido la asunción de la víctima a propio riesgo. Sí, pero ¿qué pasa con el conductor del carro? Es razonablemente creíble que si frena bruscamente se puede producir un resultado. Claro. Y entonces, incluso, mire, ahora en materia de delitos de tránsito, en Colombia se empieza a utilizar ciertos delitos de tránsito. Cuando, por ejemplo, se da a consecuencia de la ingesta de alcohol o de drogas, sustancias prohibidas, se comienza a trabajar con la figura del dolo eventual en delitos de tránsito. ¿Por qué? Porque es o no previsible un resultado si una persona decide emborracharse. Claro que es previsible. Y por eso se comienza a trabajar. Es un tema interesante hoy con la categoría del dolo eventual para temas de tránsito, que entiendo que en algún momento también lo planteó el profesor Leonel Calderón Tello, que es miembro también de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, creo que expone mañana a Leonel. Pues bien, ahora se empieza a decir, bueno, tiene responsabilidad, pues quedan cuadraplégicos, otros se mueren, el conductor del vehículo. Y la actuación también de la víctima a propio riesgo, termina bien la cirugía, el médico le dice, oiga, por unas 2 semanas no beba nada de alcohol, pero a la semana que ya se siente muy bien, se pega una borrachera de 3 días y se muere. ¿Qué culpa tiene el médico? Ninguna. A propio riesgo, ¿quién actuó? La víctima o la persona que había sido intervenida. Fíjense lo importante que resulta esta construcción. En cuanto a yo dije hace un momento, la obligación jurídica de impedir acontecimientos que requiere. Es un desarrollo normativo. Y dice el profesor Roxín, los delitos de infracción de deber son tipos penales en los que la autoridad se caracteriza por el hecho de que alguien se aprovecha de o incumple un deber emanado de su papel social, realizando así una lesión típica de un bien jurídico. Por eso hay que examinar caso a caso para resolver un problema que se nos puede presentar. En el marco del laboratorio y de los libros, no todos los casos tienen respuesta. Pero voy a concluir en unos minutos expresando que, no lo mencioné hace un momento, pero algún momento se hizo cuestionamientos a la figura del derecho penal del enemigo. Pero es que, como dice el mismo profesor Zaffaroni, el profesor Gunter Jacob no se inventó el derecho penal del enemigo. La publicación así se llama. Pero es bueno, y ahora que tenemos colectivos de abogados y tenemos muchísima información, incluso en mi propia página web hay 2 o 3 ediciones del derecho penal del enemigo en PDF que se las puede bajar de manera gratuita. Para examinar el derecho penal del enemigo, lo que hace es reconocer las realidades, porque ahí hay características, el adelantamiento de la punibilidad, pero es un tema de ahora. Por ejemplo, en casos de asociación ilícita o delincuencia organizada, los viejos códigos, para algunos que ya hemos corrido algunas décadas, tenían incluso figuras como la concertación para delinquir y se sancionaba
por el solo hecho de la conformación de la partida, decían los viejos códigos. Si el hecho de agruparse para cometer delitos ya era sancionado. No es de ahora. Esto pasaba hace 80 o 100 años. Hoy se ha actualizado porque tenemos el tema de delincuencia organizada, por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por secuestro de personas, donde la conformación de la organización criminal legitima el adelantamiento de la punibilidad. Claro, porque alguien puede decir que pero no han hecho nada. No, se trata de delitos de peligro. Y yo diría ya ni siquiera de peligro abstracto, de peligro concreto, una organización criminal para el ingreso clandestino de armas o de drogas en las realidades ecuatorianas, donde hay más de 300 toneladas de cocaína en 2 años que se ha incautado, debe ser el 20% de la droga que se fue, donde de 14 por 100.000 habitantes, que era la media hasta el año 2022, hoy hemos repuntado 25 o 28 por 100.000 habitantes, donde hay un nivel de violencia de esa magnitud de inseguridad ciudadana. Se legitima no el adelantamiento de la punibilidad para casos de delincuencia organizada relacionadas con drogas, con armas, tráfico de personas. Sí, claro que se legitima. El otro hecho es el que tiene que ver con la tendencia en estas propuestas, en estos casos, de condenas más altas que las que corresponden al derecho penal común. ¿Sí? Y yo realmente no estoy tan convencido que esto pueda servir como ejemplo de prevención general positiva. No sé, puede ser indiscutible, pero a mí no me quepa duda que es un mecanismo de retribución, de sacarlo de circulación a quien está vinculado con organizaciones criminales por un tiempo mayor. Otra característica es el recorte de las garantías de excarcelación, de los beneficios de excarcelación. Sí, alguien va a saltar y a hablar de los derechos humanos, sí, también los derechos humanos, y del garantismo también sí, pero como dice el profesor Ferraioli, ¿qué es hablar de garantismo penal? Es hablar de los derechos humanos, y no hay derechos humanos de las víctimas. Sí, también hay que hablar de un garantismo penal a favor de las víctimas de los delitos, para que las constituciones y los códigos, como dice el profesor Ferraioli, no sean constituciones y garantías de papel. Entonces, si hay un recorte de garantías, sí. En algún momento dado en España, y lo cuestionaba mucho Paco Muñoz Conde, había las restricciones a los abogados que defendían a las organizaciones terroristas de la ETA, porque incluso se llegó en un momento dado a intervenir los teléfonos de los abogados. Y es un tema que le cuesta al juez Baltasar Garzón virtualmente su carrera, aparte de otros temas que iban de lo político, más a lo político. Pero el hecho cierto es que cuando he conversado y he leído el tema, sucede que los abogados de una organización criminal como la ETA eran parte también de la organización criminal. Entonces, utilizaban la visita a sus patrocinados para servir como puente para consolidar actos de delincuencia organizada y de terrorismo, sin duda. Y entonces llegó un momento dado en que no solo se intervinieron los teléfonos de los abogados, sino que además se restringió el acceso, ¿sí? Es lamentable pero cierto, a la tutela judicial efectiva a través de tener un abogado de entera confianza, porque sucede que los abogados de la defensa estaban vinculados con la organización criminal y se dijo tienen derecho a que sean defendidos por la Defensoría Pública o de oficio, que sabemos que a veces no tienen ni presupuesto ni personal suficiente. Pero esas son las realidades. Y cuando el profesor Jacob hace la primera publicación sobre el derecho penal del enemigo en la traducción del profesor Manuel Cancio Meliá en 1985, estaba haciendo referencia a estas realidades y luego hace otra referencia